progress. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, la caries dental, desde hace muchos años, sabemos que es una enfermedad que se presenta en una gran masa de la población, y aún a pesar de las medidas preventivas, continúa siendo la principal responsable de la pérdida de piezas dentarias. Ustedes habrán visto por ahí cuando comienzan a buscar pacientes o mirar la boca de las personas, van a ver que muchas personas tienen pérdida de una gran cantidad de piezas dentarias, y bueno, el principal factor sigue siendo la caries dental. Por eso es importante que nosotros podamos entender principalmente el concepto de la caries dental, que también podamos identificar los factores etiológicos de la caries en sus diferentes etapas, poder reconocer las características clínicas de la caries dental en los distintos tejidos. Entonces, eso que nosotros estudiábamos como algo muy teórico, la idea es que ustedes comiencen de a poco a identificar en la cavidad bucal cuáles son los factores, cuáles son las causas. Obviamente, ¿para qué? Para poder actuar sobre esos factores de riesgo, poder posteriormente tratar y poder rehabilitar más adelante a ese paciente que tiene esa enfermedad de caries dental. Entonces, para recordar un poquito el concepto, que ustedes ya lo estudiaron, decimos que la caries es una enfermedad infecto-contagiosa multifactorial que se caracteriza por una serie de reacciones químicas y microbiológicas complejas que trae como resultado la desmineralización de la sustancia inorgánica y posteriormente la destrucción de la parte orgánica de la pieza dentaria, que si no se la detiene, lleva a la destrucción total de la misma. Como decíamos, es una teoría multifactorial, que es la que actualmente más se apoya y más se define, debido a que está producida por la interacción en conjunto y al mismo tiempo de 4 factores. ¿Recuerdan que ya habíamos estudiado estos factores? Primeramente, Keyes definió a 3 factores: el huésped, la dieta, el agente causal, y posteriormente Neubrun agregó un 4º factor, que es el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros estamos en la clínica frente a un paciente, tenemos que identificar a estos factores, ¿sí? Porque nosotros sabemos que tienen que estar presentes al mismo tiempo. Entonces, si nosotros queremos prevenir a la enfermedad, ¿qué deberíamos hacer con ese paciente con respecto a estos factores? ¿Qué le parece a usted? Si yo tengo un paciente, lo estoy por atender y digo, veo a ver cómo está el huésped, qué dieta tiene, los microorganismos siempre están presentes en la cavidad bucal, tengo el tiempo que actúan todos estos factores, entonces yo tengo que hacer prevención. ¿Qué les parece a ustedes que yo tengo que hacer acá con este paciente? A ver, ¿quién me dice? Si ingiere mucha cantidad de azúcares, aconsejar que... Bueno, podemos actuar entonces sobre uno de los factores, que es la dieta, por ejemplo. Muy bien. Entonces, si yo modifico este factor dieta en este paciente, ¿se va a producir la caries dental o va a seguir o va a continuar su curso si yo altero alguno de estos factores, modifico o suspendo alguno de estos factores? ¿Qué les parece a ustedes?
No. No, No. por supuesto que no, porque recuerden que tiene que ser al mismo tiempo y en conjunto. Entonces, se dan cuenta porque es importante que ustedes, eso que estudiaron como teoría, que son factores que actúan como riesgo de caries y obviamente posteriormente desencadena la caries dental, ustedes pueden ir tratando, modificando, interrumpiendo esos factores de riesgo. Por eso es importante que vayan evaluando al paciente cuando está en la clínica. Aparte, tenemos también la participación de otros factores. Por eso decimos que es multifactorial en la formación de caries. La edad del paciente, hay edades donde es más frecuente el desarrollo por el tipo de dieta, por el tipo de hábitos, de conductas, de actitudes que tiene el paciente. También el factor socioeconómico por ahí influye de alguna manera en el desarrollo de la caries, y el estilo de vida, a veces estilos de vida poco saludables. Doctora, Sí, una preguntita. También sí. puede ser un factor que es, que a lo mejor no está acá, pero la forma de respirar del paciente. ¿La forma de Cuando- qué? De respirar, la respiración de boca, eso trae, ¿no es Sí, cierto? esos factores predisponen, o sea, todo lo que sea en la parte biológica, en todo lo que sea el terreno, por ejemplo, un paciente que tiene un labio corto, tiene expuesta siempre las piezas dentarias, por ejemplo. ¿Qué puede ser alguien que tenga expuestas las piezas dentarias porque tiene un frenillo corto, respiración bucal, la boca abierta? ¿Qué puede ocurrir con ese? ¿Cómo? Se secan las Claro, piezas puede dentarias. tener más seca la superficie dentaria, a lo mejor la lengua no la maneja tan bien para la autoclisis. Ustedes saben que existe un despeje natural, una autoclisis de los alimentos cuando está consumiendo el paciente, y siempre que el paciente tenga una respiración bucal va a tener un labio como flácido, la lengua a veces no maneja bien. Entonces todas esas son cosas que van predisponiendo al desarrollo de ciertas enfermedades. Pero por eso yo tengo que trabajar sobre estos 4 factores que son los principales, ¿sí? Los que tienen que estar juntos para que se desarrolle una caries. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Bien. Fíjense en cuanto a la gente, es lo que ustedes ya estudiaron, tiene que existir una biopelícula cariogénica, representado por microorganismos de esta biopelícula, que son capaces de fermentar a los hidratos de carbono, produciendo ácidos, enzimas proteolíticas, y que van a causar, obviamente, la destrucción, ¿sí? Van a causar la destrucción de los tejidos. Actúan tanto en el inicio como en el desarrollo de la caries dental. Acuérdense que estos microorganismos tienen que ser acidógenos y también acidúricos, para poder desarrollarse, mantenerse y vivir en este medio ácido. Entonces eso es muy importante. En cuanto al huésped, acá hablábamos de un huésped susceptible. Ahora, por ejemplo, lo que dijo hoy la compañera, también es lo que, ¿se acuerdan que yo le dije? Eso predispone, ¿sí? Entonces, estos factores también hacen que el diente sea susceptible. El diente susceptible, o sea que podemos encontrar piezas dentarias con distinta resistencia a desarrollar la enfermedad de caries. Ante el mismo estímulo, o sea, la presencia de los factores, la presencia de microorganismos, a lo mejor una pieza dentaria va a ser más susceptible que otra. Entre los factores que influyen, por ejemplo, tenemos la anatomía y la disposición de las piezas dentarias. Fíjense, estas piezas dentarias que están mal ubicadas, obviamente van a aumentar la susceptibilidad. ¿Por qué les parece que va a aumentar la susceptibilidad acá? En estas piezas dentarias que no están bien ubicadas, están como encimadas, hay maloclusión. Va a dificultar el cepillado.
va a dificultar el cepillado, perfecto. Entonces ahí fíjense cómo va a haber uno de los factores etiológicos que no vamos a poder manejar tan fácilmente si no le instruimos al paciente a que realice alguna técnica en particular o que obviamente concurra al odontólogo para que le modifique esa oclusión o esa disposición que no está normal en la arcada. Por ejemplo, también la composición del esmalte. No es lo mismo tener un esmalte liso, sin porosidades, a tener un esmalte con algunas alteraciones, con alguna hipoplasia, que tenga alguna línea de imperfección, que obviamente eso va a facilitar, va a ser más susceptible a esa pieza dentaria. También, por ejemplo, la presencia de surcos, hendiduras, fisuras que sean muy profundas o más marcadas, también va a ser más susceptible. Pacientes que porten aparatos removibles, aparatos fijos, también aumenta la susceptibilidad. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hay zonas en las piezas dentarias, en la cavidad bucal, como dijimos, por ejemplo, fosas muy profundas, surcos muy profundos, la zona interproximal de las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque se dificulta también la eliminación de la biopelícula, y si el paciente no utiliza hilo dental, vamos a hacer más susceptible esta zona a que se produzcan caries proximales o interproximales, se llaman las que se pueden desarrollar ahí por este factor retentivo. Y también la zona cervical o gingival de todas las piezas dentarias. También acá se dificulta el cepillado dental porque el paciente a veces, ¿se acuerdan ustedes que nosotros decíamos que en la técnica de Bass, cómo debíamos colocar el cepillo en la técnica de Bass en gingival? A ver, ¿quién recuerda? 45 grados, profe. En 45 grados, muy bien. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se produzca tanto el masaje gingival como en la zona del surco gingival, y obviamente eliminar la biopelícula de esta zona cervical, donde el esmalte es muy delgadito, muy propenso a desarrollar manchas blancas y descalcificaciones. Entonces, por eso es importante también que ustedes le puedan instruir a su paciente con respecto a una buena técnica de cepillado. El otro factor importante con respecto a la dieta, la dieta, que es el sustrato local, es el medio ambiente donde estaría la pieza dentaria, de acuerdo a la dieta que tiene el paciente, y va a estar principalmente representado por los hidratos de carbono fermentables. Por ejemplo, principalmente la sacarosa. Acá en este momento, en este paciente que tiene una dieta rica en sacarosa, obviamente va a tener, los microorganismos van a tener los requerimientos nutricionales que les gusta, que necesitan. Entonces va a generar la energía para estos microorganismos para que colonicen, crezcan, se multipliquen sobre la superficie dentaria. Entonces, como resultado de esto, ¿qué se va a producir? Se forman ácidos. ¿Qué hacen los ácidos en la cavidad bucal y sobre la superficie del diente que dijimos hoy? Se forman ácidos, ¿y qué pasa? Desciende el pH. Desciende el pH, y esto obviamente va a provocar la disolución mineral de los tejidos dentarios. Entonces ahí nosotros tenemos que evitar que se produzca, muy bien dijeron hoy, por ejemplo, uno de los factores donde se puede trabajar con el paciente es con la dieta. El mecanismo íntimo de producción de la caries, ustedes recuerden que está relacionado directamente con este equilibrio, o sea, con el equilibrio entre la remineralización y la desmineralización de la estructura dentaria. La ruptura de este equilibrio, ¿sí? Si se rompe este equilibrio, clínicamente, ¿qué tenemos acá? Se traduce ¿en qué? En la aparición de la mancha blanca, que es la primera manifestación clínica de la caries dental. Entonces, mientras que nosotros tengamos
en equilibrio a esta cavidad bucal, vamos a tener dientes sanos, ¿sí? Cuando se rompe el equilibrio, lo que se va a manifestar con esta ruptura es la presencia de una mancha blanca. ¿La mancha blanca es reversible o es irreversible? Reversible. Muy bien. ¿Cómo puedo revertir una mancha blanca? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podría hacer yo? Una ¿Qué topificación de flúor puede ser. Puede ser, pero ¿qué tendría que hacer yo primero? Porque si yo le hago una topificación de flúor, yo está muy bien, le estoy poniendo un elemento que actúe sobre quién. ¿Dónde coloco el flúor yo? Sobre el En el esmalte. esmalte. Sobre la pieza dentaria, sobre el esmalte. Entonces, ¿con qué factor voy a estar trabajando? ¿Cuál es ese factor productor de con qué agente, con qué factor, con qué componente? Cristales y de hidropatita. La dieta. No, el diente, estamos diciendo, Los cristales de hidropatita del esmalte. estamos trabajando sobre el esmalte, sobre el huésped, muy bien. ¿Se acuerdan en los círculos que vimos? El diente es el huésped, ¿sí? El diente susceptible, este diente que tiene la mancha blanca, ¿sí? Es el diente. Entonces, ¿de qué otra manera, aparte de poder colocar flúor, yo puedo hacer que este diente sea menos susceptible? ¿Qué otra cosa puedo hacer yo acá? Fíjense qué más tiene este paciente acá. Tiene mancha blanca, pero ¿qué más está teniendo? Acá en las Gingivitis. gingivitis. ¿Y quién me produce la gingivitis? La La biopelícula. placa bacteriana. La biopelícula, muy bien. Y la biopelícula, dijimos que estaba formado por microorganismos, ¿sí? ¿Qué factor es ese que yo tengo que también modificar? Porque este paciente El también agente. está teniendo... ¿Cómo? El agente. ¿Está? ¿Se entiende cómo ustedes van a ir pensando esto con su paciente? Y profe, en ese caso se podría hacer una limpieza. Lo que tengo que hacer acá principalmente, puedo hacer un cepillado mecánico, pero principalmente tengo que enseñarle al paciente una técnica de cepillado correcta, ¿sí? Acorde a su edad, por ejemplo. Si es un paciente que ya se le permite hacer una técnica de Bach, por ejemplo, mostrarle cómo realizar correctamente, cómo ubicar el cepillo correctamente para eliminar la biopelícula de esta zona y actuar sobre ese agente causal que a mí me está haciendo que esa pieza dentaria o ese huésped sea susceptible. Fíjense cómo ahí yo estoy atacando a dos factores de la caries, a dos factores etiológicos de la caries dental. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver también que la caries dental se clasifica teniendo en cuenta las características y los patrones clínicos en el tejido que compromete, según su localización, según su evolución en el tiempo, según el compromiso pulpar. Hay caries especiales también, y también tenemos otra clasificación según el tipo de inicio de la caries dental. Según el tejido que compromete, tenemos caries de esmalte, caries de dentina y caries de cemento. La caries entonces puede abarcar solamente el esmalte dentario, puede abarcar ya esmalte y dentina, y puede abarcar también al cemento dentario. Fíjense acá cómo se ve en una visión indirecta, vemos que a trasluz, ve cómo se trasluce aparentemente el esmalte, parecería estar todavía íntegro, pero esta es una caries que se inicia a nivel proximal. Esto ya me da indicio a mí de que hay afección de dentina. Ya perdió la translucidez del esmalte y está avanzando hacia la dentina. Entonces eso tenemos que observar secando la pieza dentaria y observando correctamente.
La caries del esmalte, fíjense acá, la caries en esmalte dijimos hoy que la primera manifestación era la mancha blanca. Fíjense cómo se ven acá, manchas blancas. Clínicamente, esta lesión inicial va a presentar su superficie intacta. Fíjense cómo aparentemente no hay pérdida de sustancia, sino que hay solo una pérdida de translucidez, se ve de un color blanco opaco, rugoso. Siempre tenemos que secar la superficie para poder observar. Si esta mancha blanca se remineraliza, se va a tornar ya de un color amarillento, parduzco, a veces más amarronado, depende del tiempo de la remineralización, y va a estar lisa y va a ser brillante. Eso cuando se remineraliza. Todo esto nosotros tenemos que observar siempre secando la superficie dentaria con aire, colocando una torundita de algodón en el fondo del surco gingival, para que nosotros podamos no tener saliva o no tener humedad. Y fíjense que esta superficie está intacta porque se produce una desmineralización subsuperficial, ¿sí? Ahora vamos a ver, cuando vean las capas de caries, cuál es esta capa. En cuanto al diagnóstico clínico, ¿qué quiere decir diagnóstico clínico? Cuando nosotros hablamos de diagnóstico clínico, es cómo observamos esa lesión en la cavidad bucal, cómo la tenemos que mirar, cómo la tenemos que observar, para diferenciar de alguna otra lesión o de alguna otra característica que sea semejante o similar y que a mí me pueda traer a confundir, digamos, ¿sí? Entonces, para hacer un correcto diagnóstico de esta mancha blanca, vamos a ver nosotros que la mancha blanca va a tener una localización principalmente gingival, ¿sí? Fíjense, no así, otra mancha blanca que ustedes ya conocen también, que es la hipoplasia, que se va a localizar generalmente en el tercio medio o incisal de la cara vestibular, ¿sí? La mancha blanca va a estar siempre en relación con biopelícula. Acuérdense hoy que yo les mostré que otro factor tenemos que trabajar, les dije yo, y es la biopelícula. En cambio, si es una hipoplasia, no va a estar en relación con biopelícula. La forma de la mancha blanca, redondeada u oval. En cambio, la hipoplasia siempre es lineal. Fíjense, son como líneas. Pueden ser líneas que forman círculo cerrado, pero siempre es lineal. El aspecto de la mancha blanca al secado es opaco, en cambio la hipoplasia es brillante. Los límites de la mancha blanca son límites netos, fíjense cómo son bien circulares, ovales, redondeados. En cambio en la hipoplasia son límites difusos, como más nubosos, como una nube. En cuanto a la dentición que afecta, la mancha blanca afecta a ambas denticiones, tanto temporaria como permanente, porque en ambas denticiones se encuentra presente la biopelícula. En cambio, la hipoplasia es raro de observar en la dentición temporaria o primaria. Y en cuanto a la simetría, a veces puede ser simétrica, o sea, ¿qué quiere decir eso? Encontrar en los dos incisivos, o en los dos incisivos laterales, en los dos inferiores. En cambio, la hipoplasia casi siempre es simétrica. Por lo general, si tiene un incisivo central, también lo voy a encontrar en el otro incisivo central. Porque es por el tiempo en la formación o desarrollo de ese tejido que se inició esta alteración del esmalte. Fíjense acá, en esta mancha blanca, ¿se acuerdan que hoy yo les dije que era subsuperficial? ¿Sí? Por eso es que parecía que el esmalte superficial estaba intacto. Y fíjense que les llevo a esto a nivel histológico, donde la zona translúcida tiene solamente una porosidad del 1%, fíjense acá, y la zona
la zona con una pérdida mineral también del 1 al 1,5. La zona oscura, ya un 2% a un 4%. Fíjense el cuerpo de la lesión. Y miren la zona superficial comparando con esta. La zona superficial tiene una pérdida del 5% y una porosidad del 5%, y el cuerpo de la lesión, que es la que está por debajo, el 25% de porosidad y el 18 al 50% de pérdida mineral. Por eso decimos que la mancha blanca es una lesión subsuperficial. ¿Se entiende? Porque fíjense, la zona superficial no tiene tanta pérdida como la de abajo, que es el cuerpo de la lesión, ¿sí? Está por debajo, subsuperficial. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con esta superficie del esmalte, porque debajo, en la siguiente capa, que es el cuerpo de la lesión, va a haber a veces hasta un 50% de pérdida mineral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo comienzo a tocar este esmalte superficial, ¿no es cierto?, acá, con un explorador, con un excavador, puedo hacer que se desmorone esta capa superficial del esmalte de la mancha blanca. Entonces voy a tener, o no voy a poder remineralizar, por ejemplo, o va a perder ese paciente la posibilidad de que su esmalte se remineralice, porque yo por acción mecánica de estar tocando ese esmalte, desmoroné y ya se produce una pérdida de sustancia, una pequeña cavidad, una pequeña porosidad, que obviamente ya no voy a poder remineralizar. Por eso es importante que ustedes se graben que debajo de esta superficie acá, que parecería que está solamente con un cambio de color, encontramos al cuerpo de la lesión donde hay una gran pérdida mineral y mucha porosidad. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a ir a ver un poquito la caries de dentina. Fíjense cómo acá ya hay pérdida de esmalte, ya vemos la dentina por debajo, acá ya vemos dentina expuesta también. Y recordando las capas de la caries de dentina, vamos a tener, fíjense en la superficie, una dentina desorganizada o necrótica. Esta es una dentina que siempre está como irregular, reblandecida. Luego tenemos la dentina infectada, la desmineralizada, y puede haber en algunos casos, en otros no, la dentina esclerótica, o también la llamamos translúcida, que es una dentina de reparación o una dentina reparadora. Entonces, la dentina desorganizada o necrótica va a tener restos de alimentos, microorganismos, detritus. La dentina infectada, que es la que generalmente se va a teñir con el detector de caries también, va a haber obviamente invasión microbiana en el interior de los túbulos dentinarios. Ambas dentinas, ambas capas de dentina están infectadas, ¿sí? Por eso se van a teñir, como les dije, con el detector de caries. No son dolorosas, no se pueden remineralizar y debemos eliminarlas, ¿sí? Entonces, estas son las capas de dentina que ustedes cuando estén realizando, después cuando den el teórico de inactivación de caries van a ver, son capas que van a tener que eliminar. A lo mejor la infectada, no totalmente, porque a veces no la podemos eliminar totalmente, pero sí se elimina en su mayor parte, porque son dentinas que están infectadas. Y fíjense que son dentinas que generalmente no duelen. Por eso es que ustedes cuando van a inactivar, van a trabajar sin anestesia, ¿sí? Porque ya el resto de la dentina la van a dejar. La dentina desmineralizada, que es la siguiente capa, va a tener una destrucción o una descomposición parcial de los túbulos dentinarios. Va a haber menos microorganismos, ya pocos microorganismos, y en algunos casos, como en este, por ejemplo, fíjense acá se ve la dentina esclerótica. Hay dentina de reparación
en el fondo de esta cavidad, ¿sí? Fíjense, el color que presenta la dentina esclerótica es una dentina oscura, es lisa, es brillante, a diferencia de lo que es una caries dental. Una dentina cariada no va a ser brillante, puede ser oscura, pero no brilla, no es lisa y brillante, ¿sí? Esto es común que aparezca cuando la caries dental tiene una evolución crónica, o sea, está avanzando lentamente, entonces le dio tiempo a que se repare, a que haya una obliteración de los túbulos dentinarios y responda de esa manera para defenderse. Tanto la dentina desmineralizada como la dentina de reparación se llaman dentinas afectadas, ya no están infectadas. Entonces no se van a teñir con el detector de caries, van a tener cierta sensibilidad cuando la queremos tocar sin anestesia. Son dentinas reversibles porque nosotros le podemos colocar algunos materiales, por ejemplo que tengan flúor, y se van a remineralizar. No se eliminan, no las debemos eliminar. ¿Por qué? Porque son potencialmente remineralizables. Son dentinas que protegen a la pulpa. Entonces las tenemos que conservar. En cuanto a la caries de cemento, la caries de cemento se va a encontrar, fíjense, en las superficies radiculares cuando están expuestas al medio oral, por una mayor retención de biopelícula, puede ser también abarcando la zona interproximal, en la unión cemento-esmalte. Cuando son incipientes, las podemos ver como superficies rugosas, de bordes irregulares, de color pardo claro. A medida que avanza la lesión, pueden ser ya lesiones más parduzcas. Algunas ya cuando están cavitadas, como estas, por ejemplo, vamos a encontrar con un fondo blando, de un color marrón claro, a un color ya marrón más oscuro. Eso dependerá del tiempo de avance de la lesión, pero siempre fíjense cómo son lesiones más bien superficiales, alargadas, con forma de platillo, porque son como, ¿por qué decimos forma de platillo? Porque son más profundas en su parte central y menos profunda en sus partes laterales, como un plato. Y cuando cuando la queremos eliminar, se va a producir como una delaminación en capas paralelas a la superficie. Si yo la elimino, entonces la voy a ir eliminando en capas. En cuanto a la localización, siguiendo con la clasificación de caries, en cuanto a la localización, podemos tener caries de fosas y fisuras y caries de superficies lisas. Fíjense acá tenemos caries de fosas y fisuras, caries de superficies lisas, ¿sí? En las caras libres, en las caras proximales. Las caries de fosas y fisuras son las que se desarrollan en las superficies oclusales de molares y premolares, en las fosas vestibulares de los molares, inferiores generalmente, en las fosas palatinas de los molares superiores, de los dientes antero-superiores. ¿Se acuerdan que tienen fositas palatinas estos dientes? Son caries de fosas, caries de fosas y fisuras, ¿sí? Y la forma que adopta esta caries, obviamente, se traduce en los conos de avance. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el cono de avance en el esmalte? Que es un cono con vértice hacia oclusal y base hacia la unión amelodentinaria. En la dentina, ese cono tiene una base en la unión amelodentinaria y el vértice hacia la pulpa. El inicio de la caries de fosas y fisuras siempre se va produciendo en ambos lados de la fisura, hasta que se completa
toda la pared de la fisura y allí se hace amplia en el límite amelodentinario, como dijimos hoy. ¿Por qué es importante esto clínicamente? Porque fíjense, yo acá voy a ver este puntito, ¿sí? De caries. Yo digo, esto es un puntito. Pero ¿qué pasa con este puntito que está acá en este corte? Esto que yo marco acá, este puntito acá en la parte del surco. ¿Qué va a pasar con esto después? A ver, ¿quién me explica? Hay este puntito inicial acá, que es lo que yo veo acá, veo acá. ¿Esto sigue un puntito en toda la superficie del esmalte? Se va abriendo para abajo. No, después se agranda la caries. Exactamente. Ahí se traduce la importancia de conocer los conos. Cuando yo tengo un paciente que veo este puntito de caries acá, yo tengo que pensar que esto no es un puntito. Este puntito está acá, pero en su avance se va haciendo como un cono, donde en el límite amelodentinario va a ser más amplio. O sea, que quiere decir que esta lesión, cuando yo la trate, mi preparación no va a ser un puntito, a mí se me va a ampliar en el avance. Obviamente, al llegar al límite amelodentinario, yo voy a tener que se va a hacer más amplio hacia la dentina. Entonces, eso yo tengo que pensar cuando esté trabajando posteriormente con el paciente. ¿Qué tengo que también diferenciar a nivel clínico? Acá fíjense, yo tengo una caries de fosas y fisuras, pero yo también puedo encontrar en las superficies oclusales que mi surco está oscuro, ¿no? Acá veo un surco oscuro también. También puedo encontrar que mi surco esté profundo. Entonces tengo que hacer un diagnóstico diferencial para no equivocarme en mi diagnóstico y decir que un surco que veo oscuro es caries o un surco que veo profundo, porque es profundo, tiene caries. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo tengo el surco con caries, voy a ver ya un ligero socavado. No va a ser tan superficial como un surco oscuro que esté remineralizado. Ese surco remineralizado no va a tener un socavado. No va a tener esta aureola gris o blanquecina alrededor del surco con caries, ¿sí? Que esto es una mancha blanca. A mí esto se me traduce, ¿por qué? Porque debajo de este surco la lesión está avanzando, está activa, hay una mancha blanca. En el surco remineralizado no. Yo voy a ver oscuro, no tiene socavado, y alrededor de este surco voy a ver el esmalte, fíjense, como un esmalte normal, un esmalte liso, un esmalte que brilla. También voy a ver en este esmalte, fíjense, pérdida de translucidez. Y obviamente ya voy a tener lesión radiográfica en el surco con caries. Si es un surco remineralizado, el fondo va a estar duro, oscuro, y no va a haber lesión radiográfica. En el surco profundo dijimos que no había socavado tampoco, porque no está alterado, no está lesionado. Va a ser liso, si yo lo exploro suavemente, va a ser liso. No hay, fíjense cómo no hay cambio de coloración, ni blanquecino, ni amarronado, y tampoco va a haber lesión radiográfica. Este es un cuadro que es importante en la clínica, que ustedes fijen y que después comparen, porque les va a servir para el diagnóstico cuando quieran determinar si un surco que tiene el paciente tiene caries, es un surco remineralizado o es un surco profundo. Las caries de superficies lisas son las que se localizan en las caras libres o en las caras proximales de las piezas dentarias, que también las llamamos, como les dije hoy, caries interproximales, ya que se inician frecuentemente en ambos puntos o relaciones de contacto, por mesial y por distal, y también podemos tener en las caras cervicales, o en la superficie gingival, tanto por vestibular como por palatino-lingual. Son los lugares frecuentes de las caries de superficies lisas.
En su avance también van a marcar conos. En el esmalte, el cono, fíjense, con base hacia la cara libre del diente y el vértice hacia el límite amelodentinario. En la dentina, el cono con base hacia el límite amelodentinario y el vértice hacia la pulpa. Fíjense lo importante también acá de saber evaluar a estos conos, porque acá yo puedo, esta es una superficie lisa, ¿no? Sería acá, entonces yo voy a ver que esto es una superficie amplia. Acuérdense que acá comienza con el cono de base hacia la cara libre, pero después tengo que saber también que esto se va a ir afinando hacia el límite amelodentinario, pero que me voy a encontrar en la dentina otra vez con algo amplio, si esta caries sigue en la dentina. Eso es algo importante a nivel clínico de evaluarlo. Seguimos con la clasificación y teníamos según su evolución. Según su evolución pueden ser activas y detenidas. Las caries activas son agudas, y las caries detenidas son caries crónicas, de avance lento. Por ejemplo, acá, esta lesión de caries, fíjense acá, ¿por qué se volvió oscura? Porque se realizó la extracción de la pieza dentaria vecina y el paciente tal vez tuvo la posibilidad de eliminar mejor su biopelícula y se remineraliza sola por acción de la saliva. Entonces es muy frecuente ver cuando se extrae la pieza dentaria vecina que se comienza a remineralizar esa mancha blanca que pudo haber estado en la zona interproximal. Fíjense una caries activa, dijimos que es aguda, de avance rápido, es blanda, es de color claro, blanco, se va a ver opaco en el esmalte generalmente, es húmedo, a veces puede ser no puede doler, mejor yo toco, es reblandecido y no duele porque ese tejido está como necrótico primero en la superficie. En la dentina ya puede tener un color pardo, claro o amarillento, siempre claro porque estamos hablando de aquellas caries que son agudas. Si ya se hace crónica como la que vimos anteriormente, se va haciendo más oscura. Estas caries activas, yo la llamo activa. ¿Qué tratamiento le puedo hacer para que rápidamente pueda ser manejada, detenida y que no siga avanzando? ¿Qué les parece a ustedes? Si es activa, ¿qué puedo hacer yo? Inactivación. Una inactivación, muy bien. Puedo hacer una inactivación de caries. Es lo ideal por ahí de hacer en esta, para hacer algo más rápido. Ustedes saben que la inactivación es un tratamiento que después ya lo van a ver más adelante, pero que la principal condición de la lesión de caries es que sea activa, o sea, que tenga estas capas de caries que vimos para poder eliminarlas con un instrumental de mano. Y que obviamente esté abierta, ¿sí? Que tenga yo acceso a que pueda trabajar, ¿sí? Con un instrumento de mano, no un esmalte íntegro o pequeñito que yo con un excavador no pueda ingresar a eliminar ese tejido reblandecido. Fíjense en una caries detenida. Este es el ejemplo que hoy yo les di. La caries que estaba detenida, crónica, de avance lento. Fíjense cómo es de color pardo oscuro, marrón, consistencia dura. Yo no tengo como en la anterior ese tejido reblandecido, húmedo, que a mí me va a permitir eliminar con un excavador. Generalmente tiene un aspecto brillante, liso, muchas veces, pero se caracteriza por ser oscuro y no tener ese tejido reblandecido como la caries activa. Siguiendo con la clasificación, dijimos que teníamos también, teniendo en cuenta el compromiso pulpar, caries penetrantes, que son las que en su avance llegan a comprometer al tejido pulpar, fíjense, caries penetrantes,
y las no penetrantes, ¿sí?, que afectan al esmalte y pueden afectar esmalte y dentina. Esmalte, esmalte y dentina, pueden ser también las que vimos hoy. Acá atrás, les vuelvo para atrás para mostrarle acá. Fíjense acá, estas son caries no penetrantes, ¿sí? Abarcan esmalte, abarcan dentina, abarcan esmalte, abarcan dentina, ¿sí? Son caries entonces no penetrantes, ¿sí?, que en ese caso están abiertas. Hay otras no penetrantes que van a estar cerradas, ¿sí?, todavía está íntegro el esmalte. Y las penetrantes, miren acá cómo afecta ya al tejido pulpar, ¿sí? ¿Cuál de estas dos ustedes van a poder inactivar? ¿Las penetrantes o las no penetrantes? Las no penetrantes. Las no penetrantes, muy bien, las no penetrantes. Entonces, fíjense cómo dijimos ya, las activas, ¿sí?, las abiertas, que sean amelodentinarias y que sean no penetrantes, ¿sí? Esas son caries que yo voy a poder inactivar. Después tenemos caries también que se llaman caries especiales, porque ocurren en algún determinado momento de los hábitos o de la vida o en alguna circunstancia en particular, y son, por ejemplo, las caries rampantes o irrestrictas, que son aquellas que no respetan ningún patrón, ninguna superficie, se dan de manera, arrasan con gran parte de los tejidos dentarios. La caries de biberón, que se da principalmente en los niños pequeños, y las caries por radiación. En cuanto a la caries rampante o irrestricta, este término se emplea para definir aquellos casos de caries que tengan un progreso rápido y fulminante, son extremadamente agudas, comprometen rápidamente al tejido pulpar y afectan a piezas dentarias y superficie, como les dije hoy, de forma irrestricta, aquellas que habitualmente no son superficies susceptibles a las caries. Fíjense que si ustedes se ponen a pensar, estas caras vestibulares no son superficies muy frecuentes, muy susceptibles. ¿Por qué? Porque yo tengo la lengua, me produce autoclisis, la saliva funciona más fácilmente. Entonces, por eso lo llamamos caries irrestrictas o rampantes. Son frecuentes en la dentición primaria o en la dentición temporaria, entre los 4 y 8 años de edad, también en la dentición permanente, permanentes jóvenes, permanentes recién erupcionados, entre los 9 y 11 años, generalmente por el tipo de hábitos alimenticios y falta de hábitos de higiene oral que tienen los niños o los adolescentes a estas edades. Clínicamente lo vamos a observar como lesiones blandas, fíjense cómo se ve el esmalte como acorchado, como reblandecido. Pueden ser de un color entre un amarillento claro, un amarillo claro y un color tostado. Eso dependerá del tiempo que haga o de permanencia que están esas lesiones en la cavidad bucal. En cuanto a la caries de biberón, que es la otra carie especial que dijimos hoy, estas son lesiones de un progreso rápido. Afecta a los dientes temporarios, habitualmente en los primeros años, en los 2 primeros años de vida, entre 1 o 2 años de edad. Los más afectados, los primeros que se afectan, son los incisivos superiores. Esos se ven afectados primero por su posición frontal en el arco. Son los primeros que van a tener contacto con el alimento, que generalmente el niño lo toma en una mamadera, en un chupete, es las piezas dentarias que primero están en contacto con ese alimento, y que si no es controlada, obviamente va a seguir extendiéndose hacia los molares, hacia los caninos, hacia los dientes inferiores. Los dientes anteroinferiores, fíjense acá, los dientes anteroinferiores son los que a veces no están afectados
o son los últimos en afectarse. Ya cuando es algo muy agudo o muy grave, se afectan estos dientes inferiores. ¿Por qué? Porque generalmente en el sector inferior la lengua actúa como hace como un efecto protector, ¿sí? Siempre está la lengua presente en ese lugar, entonces la lengua es como que tiene una acción protectora, junto con la saliva, obviamente. Entonces produce un poco más esa limpieza o esa autoclisis. ¿Cuál es el causal principal de todo esto? La causa principal es el hábito del consumo de la mamadera, generalmente por la noche, con leche azucarada, con jugos dulces, líquidos azucarados, o el uso también del chupete embebido en alguna sustancia azucarada como la miel, por ejemplo. Se habrán escuchado hablar o habrán visto las mamás que para que el niño tome fácilmente el chupete, le pone miel, le pone algún dulce, o le da la mamadera con jugos, con Coca-Cola, con alguna cosa dulce, que bueno, estas son las consecuencias de ese hábito indebido, ¿no? Después tenemos la caries por radiación, que es el daño que producen las radiaciones a las glándulas salivales. Entonces son pacientes obviamente con una disminución muy acentuada del flujo salival y también de la composición salival. O sea, tus pacientes no solamente van a tener alterado el flujo, sino también los componentes. ¿Por qué? Por el daño que les causa la radiación a las glándulas salivales. Entonces, obviamente, van a ser más propensos, más susceptibles a tener muchas caries de esta manera irrestricta también, ¿no? Según el tipo de inicio, que es la otra, avanzando en la clasificación, vamos a tener que la lesión de caries puede ser inicial o primaria, o sea que originalmente en una pieza dentaria se inicia una caries primaria, y puede ser también secundaria. Esta lesión secundaria puede ser residual o recidivante. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión secundaria es aquella que aparece posteriormente al tratamiento de una lesión de caries, no como la primaria que aparece en la pieza dentaria que está sin tratar y la caries va avanzando. Por eso se llama inicial o primaria. Cuando yo digo una lesión secundaria, quiere decir que ya hubo una intervención del odontólogo en esa pieza dentaria, ¿no? ¿Y qué pudo haber ocurrido ahí? Cuando yo digo residual, la lesión queda debajo de la restauración, ¿sí? Puede ser intencional, o puede ser también, a veces no es intencional, pasa inadvertido, se deja a lo mejor porque es inexperto el operador, no reconoce la dentina cariada, entonces puede dejar. Fíjense acá, caries secundaria es la que aparece posteriormente al tratamiento de una lesión primaria. Recurrente o recidivante, fíjense, puede ser una inadecuada preparación, ¿sí? Incorrecta selección del material. Acá a lo mejor no estaba indicada esta resina en esta preparación, o no se hizo bien la preparación dentaria, entonces quedan bordes frágiles, se fracturan y comienza a filtrar. Puede ser también una mala higiene del paciente, una dieta muy cariogénica. Hay pacientes que comen alimentos muy pegajosos todo el tiempo, caramelos masticables, chicles, entonces va perjudicando a esa interfase diente-restauración, o diente-material de restauración, y recidiva la lesión de caries. Se hace recurrente, recurre, vuelve a aparecer, a diferencia de la que explicamos primero, que era la residual, que dijimos que es cuando quedaba de manera inadvertida o intencional por debajo de la restauración. Y puede ser, o bueno, no se dio cuenta el operador, es inexperto, no reconoció el tejido,
no se dio cuenta que quedó en ese lugar, tuvo miedo de exponer la pulpa. Yo siempre le digo a mis alumnos en cuarto año, porque ustedes tienen por ahí una frase, hasta acá nomás llego, doctora, porque voy a exponer la pulpa. No, o sea, no podemos dejar caries. Si la pulpa se expone, es porque esa dentina teníamos que eliminarla. Nosotros no podemos dejar tejido cariado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ocurrir esto. El proceso de caries va a seguir. Vamos a tener una caries residual. Dejamos resto que va a avanzar. Entonces nosotros tenemos que eliminar, cuando vamos a hacer una restauración definitiva, estoy hablando, una resina, una amalgama, una incrustación, debemos eliminar totalmente el tejido que está comprometido, la dentina que está cariada, ¿sí? No dejar tejido cariado. Entonces, teniendo en cuenta toda esta clasificación, las características clínicas, los factores etiológicos que hoy dijimos al principio y que dijimos que eran importantes de poder detectar, es importante que nosotros podamos identificar estos factores. ¿Para qué? Para poder diseñar estrategias y poder implementar medidas preventivas para controlar estos factores de riesgo, que de esa manera va a producir o vamos a hacer que se reduzca el desarrollo de la caries en la edad adulta, porque nuestra finalidad en las prácticas preventivas y en las prácticas clínicas con una filosofía preventiva es hacer que nuestro paciente en la edad adulta o en su futuro reduzca o disminuya la cantidad de lesiones de caries. Entonces, vamos a actuar a nivel de cada uno de los factores que producen la caries dental. Del diente, como dijimos hoy, haciendo el refuerzo del huésped con aplicación de flúor, eliminando nichos ecológicos con selladores de fosas y fisuras, haciendo un control de la dieta, haciendo un control de la biopelícula o de la infección sobre esta superficie dentaria, una inactivación de caries en superficies abiertas, en caries abiertas, y obviamente minimizar el tiempo en que todos estos factores van a estar actuando a la vez. Entonces, como conclusión, debemos detectar, implementar medidas y diseñar las estrategias para que nuestro paciente sea un paciente sano o con menos cantidad de caries en su futuro. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si ustedes quieren ampliar o leer algo más, ver alguna de otros temas, pueden consultar toda la bibliografía, que es la bibliografía que también figura en el material de estudio, que después se les va a subir al aula, así que pueden ampliar lo que se dijo en este teórico. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Ninguna.